A comienzos del siglo XX, Europa vivía una paz frágil. Las calles estaban llenas de vida, con mercados bulliciosos y una sensación de prosperidad. Sin embargo, esta aparente calma escondía profundas divisiones y tensiones que se gestaban bajo la superficie. Un complejo sistema de alianzas entre las grandes potencias buscaba mantener el equilibrio, pero bajo la superficie se escondían rivalidades y tensiones. Las alianzas, como la Triple Entente y la Triple Alianza, estaban diseñadas para disuadir la agresión, pero también significaban que cualquier conflicto local podría escalar rápidamente a una guerra total. El sentimiento nacionalista crecía en Europa Central y Oriental, mientras que las potencias se enfrentaban por colonias en África y Asia. Las naciones buscaban afirmar su identidad y poder, a menudo a expensas de sus vecinos. Este fervor nacionalista no solo alimentaba el orgullo, sino también la desconfianza y el odio. La competencia económica y la carrera armamentística contribuyeron a un clima de desconfianza y hostilidad. Las fábricas de armamento trabajaban a toda máquina, produciendo armas cada vez más letales. La economía de guerra se convertía en una realidad, y las naciones invertían enormes recursos en prepararse para un conflicto que muchos veían como inevitable. El mundo se acercaba peligrosamente a un punto sin retorno. Las discusiones entre líderes europeos eran cada vez más tensas, y las reuniones diplomáticas a menudo terminaban en desacuerdos. La atmósfera en Europa se volvía cada vez más sombría, con nubes de guerra acumulándose en el horizonte. Las tensiones se concentraban en los Balcanes, una región conocida como el polvorín de Europa. Aquí, las rivalidades étnicas y nacionales eran especialmente intensas. Los Balcanes habían sido durante mucho tiempo una región de conflicto, y en 1914, la situación era más volátil que nunca. El Imperio Otomano, debilitado, se retiraba de la región, creando un vacío de poder que las naciones balcánicas buscaban llenar. Este vacío de poder llevó a una serie de conflictos y guerras en los Balcanes, mientras las naciones intentaban expandir su territorio e influencia. Rusia apoyaba a Serbia, mientras que Austria-Hungría buscaba afirmar su dominio en la región. Esta rivalidad entre las grandes potencias solo aumentaba las tensiones. Las alianzas y promesas de apoyo militar significaban que cualquier conflicto en los Balcanes podría atraer rápidamente a las grandes potencias europeas. La creciente militarización de las potencias europeas también contribuyó al clima de tensión. Los desfiles militares se convirtieron en una muestra de fuerza y poder, y las fábricas de armas no cesaban en su producción. Las naciones se preparaban para la guerra, y la idea de un conflicto inminente se volvía cada vez más real. Alemania, en particular, había aumentado considerablemente su ejército y armada, generando preocupación entre sus vecinos. La expansión militar alemana era vista con recelo, y muchos temían que Alemania estuviera preparándose para una guerra de agresión. La creencia de que la guerra era inevitable, incluso deseable, se extendió entre algunos líderes militares y políticos. La propaganda militar glorificaba la guerra como una oportunidad para demostrar el poder y la grandeza de una nación. Esta mentalidad belicista solo servía para aumentar las tensiones y hacer que el conflicto fuera más probable. En este contexto volátil, cualquier chispa podría desencadenar un conflicto a gran escala. La situación era tan tensa que solo se necesitaba un pequeño incidente para que todo el continente se viera envuelto en una guerra devastadora. Europa estaba al borde del precipicio, y el mundo observaba con temor lo que podría suceder a continuación. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron complejas y estuvieron interconectadas. El militarismo, impulsado por la creencia en la fuerza militar como herramienta de la política exterior, llevó a una carrera armamentista sin precedentes. Las alianzas, diseñadas para disuadir la agresión, crearon una red de obligaciones que arrastraría a las potencias a la guerra. El imperialismo, la lucha por colonias y recursos, alimentó las tensiones entre las potencias europeas. La competencia por mercados y materias primas en África, Asia y el Pacífico intensificó la rivalidad y la desconfianza. El nacionalismo, el sentimiento de identidad nacional exacerbado, también jugó un papel crucial. En los Balcanes, el nacionalismo serbio chocaba con las ambiciones del Imperio Austrohúngaro, creando un polvorín listo para estallar. El 28 de junio de 1914,
El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, Bosnia, por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Este evento, aunque parecía un incidente aislado, fue el catalizador de una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia mundial. La ciudad de Sarajevo, en ese momento, era un hervidero de tensiones políticas y étnicas, y el asesinato del archiduque fue la chispa que encendió la mecha. Este acto, aparentemente aislado, desencadenó una reacción en cadena que sumió al mundo en la guerra. La noticia del asesinato se propagó rápidamente, causando conmoción y horror en toda Europa. Los periódicos de la época capturaron la gravedad del momento, con titulares que anunciaban el inicio de una nueva era de conflicto. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, vio en el asesinato una oportunidad para aplastar el nacionalismo serbio. Los líderes austrohúngaros, ansiosos por reafirmar su dominio en los Balcanes, comenzaron a planear una respuesta contundente. Alemania, por su parte, ofreció su respaldo incondicional, lo que alentó a Austria-Hungría a actuar con mayor agresividad. Presentó a Serbia un ultimátum con exigencias inaceptables. Este ultimátum, diseñado para ser rechazado, incluía demandas que socavaban la soberanía serbia. La tensión diplomática alcanzó su punto álgido, y las negociaciones se volvieron cada vez más tensas y desesperadas. Rusia, protectora de Serbia, movilizó sus tropas en apoyo a su aliado. La movilización rusa fue vista como una amenaza directa por las potencias centrales, y la situación se deterioró rápidamente. La maquinaria de guerra comenzó a ponerse en marcha, y las naciones se prepararon para el conflicto inminente. Alemania, temiendo una guerra en dos frentes, declaró la guerra a Rusia y a su aliada Francia. La estrategia alemana, conocida como el Plan Schlieffen, buscaba una rápida victoria sobre Francia antes de volverse hacia el este para enfrentar a Rusia. Sin embargo, este plan dependía de una serie de suposiciones que pronto se demostrarían erróneas. El sistema de alianzas se activó rápidamente, arrastrando a las principales potencias europeas al conflicto. Las alianzas, que habían sido diseñadas para mantener la paz, ahora funcionaban como una trampa mortal, obligando a las naciones a entrar en guerra en defensa de sus aliados. Gran Bretaña, obligada a defender la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania tras la invasión alemana de este país. La invasión de Bélgica fue vista como una violación flagrante del derecho internacional, y la respuesta británica fue rápida y decisiva. Las tropas británicas comenzaron a movilizarse y la guerra se extendió aún más. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Las trincheras y los campos de batalla pronto se convirtieron en el escenario de una guerra brutal y prolongada. Los soldados marcharon hacia el frente, enfrentándose a una realidad que pocos habían anticipado. La guerra que se pensaba que sería corta y decisiva se transformó en un conflicto de desgaste que duraría 4 largos años, cambiando para siempre el rostro de Europa y del mundo. La guerra comenzó con una ofensiva alemana relámpago en el frente occidental, una estrategia que buscaba una victoria rápida y decisiva. Con el objetivo de derrotar rápidamente a Francia y evitar una guerra prolongada en dos frentes, los alemanes avanzaron con fuerza. El Plan Schlieffen, como se conocía, era una estrategia militar diseñada para evitar una guerra prolongada. Implicaba una audaz maniobra de flanqueo a través de Bélgica, un país neutral, lo que provocó una condena internacional. Sin embargo, la resistencia belga fue más feroz de lo esperado, y la rápida movilización francesa frenó el avance alemán, creando un punto muerto. En el frente oriental, la guerra fue igualmente brutal y devastadora, con enormes pérdidas humanas. Rusia, a pesar de su enorme ejército, enfrentó serios desafíos logísticos y de liderazgo. Estaba mal preparada para una guerra moderna, con tropas mal equipadas y una infraestructura deficiente. Las derrotas rusas en Tannenberg, donde los alemanes lograron una victoria decisiva, y en los lagos masurianos en 1914, subrayaron la superioridad táctica y tecnológica alemana. Estas victorias demostraron la superioridad militar alemana y debilitaron significativamente la moral rusa. En el frente occidental, la guerra se estancó en una guerra de trincheras.
una forma de combate que definió gran parte del conflicto. Las líneas de trincheras se extendían desde el Mar del Norte hasta Suiza, creando un frente continuo de devastación. Las batallas en el Marne, donde los aliados lograron detener el avance alemán, y las batallas posteriores en Verdún y el Somme, se convirtieron en sinónimo de la brutalidad y el costo humano de la guerra. Estas batallas no solo fueron extremadamente sangrientas, sino que también simbolizaron la futilidad de la guerra de trincheras, donde miles de vidas se perdieron por ganancias territoriales mínimas. Los soldados vivían en condiciones deplorables, enfrentando el barro, las ratas y el constante peligro de los ataques enemigos. La atención médica era rudimentaria, y muchos heridos no sobrevivían debido a las infecciones y la falta de suministros. Los bombardeos de artillería eran constantes, transformando los paisajes en terrenos desolados y llenos de cráteres. La guerra también tuvo un enorme costo emocional, con soldados escribiendo cartas a sus seres queridos, conscientes de que cada día podría ser el último. Los civiles también sufrieron enormemente, con millones desplazados de sus hogares y enfrentando la escasez de alimentos y recursos. En el frente interno, las mujeres asumieron roles cruciales, trabajando en fábricas y apoyando el esfuerzo bélico. La propaganda jugó un papel importante, fomentando el fervor nacionalista y el apoyo a la guerra. Al final de la guerra, los soldados que regresaron enfrentaron nuevos desafíos, incluyendo traumas físicos y psicológicos, y una sociedad que había cambiado para siempre. Los monumentos y cementerios que surgieron después de la guerra sirven como recordatorios sombríos de los sacrificios realizados y las vidas perdidas en los primeros años de este conflicto devastador.